Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La presa Calderón es el vaso artificial que tiene más tiempo de abastecer a Guadalajara desde los Altos de Jalisco y es el eslabón esencial para el proyecto completo. Es obligatorio, antes de terminar de hablar del sistema de abastecimiento que tiene la ciudad de Guadalajara en los Altos de Jalisco, de la infraestructura más antigua, por lo menos en cuanto a uso. Estoy hablando de la presa Calderón o Elías González Chávez. Estamos en realidad muy cerca de la ciudad. Esto es más o menos la zona en que se encuentran los municipios de Acatic y de Zapotlanejo, pegadísimos ya al área metropolitana de Guadalajara. Recordemos que Zapotlanejo está separado por la barranca del río Santiago de lo que es el área metropolitana de Guadalajara, aunque últimamente se integró de forma jurídica. No obstante, aquí el gran reto es que esta presa, que entró en funciones en 1991, pues a través de un acueducto, allá está la cortina atrás de mí, pues traslada el agua del río Calderón hacia la planta de San Gaspar, volada sobre la barranca el acueducto, y es un acueducto que puede dar hasta 3,000 litros por segundo. Bueno, han pasado muchas cosas desde que se inauguró esta presa. Recordemos que esta presa se terminó poquito antes de que se terminara el Salto, la otra presa que está aguas arriba, no ya de la cuenca del Calderón, es la cuenca del Salto en Valle de Guadalupe, pero evidentemente pues están unidas por un acueducto que desgraciadamente apenas se terminó hace unos meses. Entonces esta presa tiene un nivel aceptable en este momento, estamos empezando mayo del año 2024, tiene un nivel aceptable porque está recibiendo agua de la presa del Salto. Esto permite paliar lo que hubiera sido una crisis, porque si no recibiera el agua del Salto, no tendría agua suficiente ya a estas alturas, como ocurrió en el año 2021, que recordemos hubo una crisis de agua que afectó casi a 20% de la ciudad porque Calderón dejó de proveer agua empezando el año 2021. Imagínense, además, un año con pandemia, fue sumamente severo para buena parte de la ciudad lo que se vivió ese año. Bueno, ahora, ¿por qué si se tenía el Salto en el año 1992 apenas está operando? Recordemos una historia que vale la pena contar. En el año 1997, cuando ya era gobernador Alberto Cárdenas Jiménez y ya se había dado la transición, el cambio democrático en Jalisco, pues hubo un famoso crédito japonés para construir el acueducto del Salto hacia Calderón y poder mandar esos 3,000 litros completos hacia la ciudad. Pero resulta que hubo una oposición importante en el Congreso del Estado por parte del PRD y del PRI, que impidió tomar ese crédito, que era un crédito blando por parte de una banca de desarrollo de Japón, pero que además tenía la ventaja de que el gobierno federal de Ernesto Zedillo iba a construir las plantas de tratamiento que en ese momento la ciudad necesitaba. Podemos decir, sin exagerar, que hubo entonces 25 años de retraso al impedirse que se construyera lo que terminó construyéndose apenas, que fue precisamente el acueducto del Salto hacia Calderón. Bueno, el otro dato interesante es que se va a agregar muy pronto el acueducto del Zapotillo a El Salto y entonces tendremos la posibilidad, cuando haya plenitud, cuando haya agua garantizada, buenas lluvias, buenos temporales, de que por la zona de los Altos pasen hasta 6,000 litros por segundo hacia San Gaspar y a la zona metropolitana de Guadalajara. Los Altos, que ya son una fuente de abastecimiento importante para la ciudad, son todavía tercera o están más o menos compitiendo con los pozos del agua subterránea de la ciudad en cuanto a volumen. Pero cuando se incorpora el Zapotillo, toda esta agua va a pasar por aquí y va a ser la segunda fuente de abastecimiento. No va a superar jamás a Chapala, sería irracional e ilógico. Chapala provee 7,500 litros por segundo aproximadamente. El gobernador ha dado cifras de algunos cientos de litros más. Habría que hacer las cuentas bien, tiene que garantizarse que no se rebase lo que está concesionado.
que tendría que redondear 7.500 litros por segundo. Más allá de eso, pues es más lógico que una fuente de abastecimiento que está a 45 kilómetros y que solamente reclama un bombeo de poquito más de 40 metros, siga siendo la principal fuente de abastecimiento de la ciudad. Acá tenemos pues un sistema mucho más complejo, mucho más largo en cuanto a longitud, porque el Zapotillo estaría más o menos en línea recta de Guadalajara a 100 kilómetros y aquí terminaría, pero bueno, los acueductos tienen que hacer su trabajo también desde el Zapotillo hacia acá. El Zapotillo hacia el Salto reclama también bombeo. Entonces pues estamos en esa situación de que es un agua que es relativamente más cara, pero además más errática, porque los Altos de Jalisco, como lo hemos también estado comentando y como lo vamos a abordar en particular en este programa, los Altos de Jalisco es una región muy errática en cuanto a lluvias, tiene épocas de una abundancia verdaderamente notable, que puede llegar hasta los 1.000 milímetros, 1 metro de lluvia por año, pero tiene épocas en que puede llover en la región de Lagos de Moreno, en la región de Ojuelos, en la región de lo que es Capilla de Guadalupe. Bueno, eso es en realidad aquí en Tepatitlán. Yo estoy refiriéndome más bien la región de La Chona, Encarnación de Díaz. Esa zona llega a llover a veces a 400 o menos de 400 milímetros por año. Es muy seca, es prácticamente ya el desierto de Chihuahua. Ahí empieza y arranca. Entonces, no puede ser tan confiable. Y por eso es importante que haya una mezcla de fuentes de abastecimiento, los Altos por un lado, Chapala por otro, y obviamente lo que es los pozos, esos sistemas de pozos profundos que tiene Guadalajara, que han ido descendiendo en cuanto a su aportación, lo cual habla de un mal manejo de la cuenca propia de la ciudad, pero que con el tiempo, con la incorporación de Zapotlanejo, la incorporación de Tlajomulco sobre todo, la incorporación de Islhuacán de los Membrillos, la incorporación de lo que es también el Salto, pues va a llegar a, tener mucho más pozos para abastecer la ciudad y podría crecer en pozos a 5.000 o 6.000 litros por segundo, muy parecido a lo que los Altos puede proveer. Vamos a ver cómo queda todo esto. Tendrá que también plantearse políticas de manejo muy sensatas para que las fuentes no se agoten, para que se manejen bien, para que haya reciclamiento del agua, para que se trate, para que se diferencie el agua potable para usos potables del agua que no demanda agua, que no demanda potabilidad. Son cosas que tiene que hacer la ciudad, por eso el gobernador ahí se equivoca, quizás en cantidad. Él tenga razón cuando dice, terminando el proyecto Zapotillo, el Salto Calderón, estoy resolviendo el tema por 50 años. Podría ser en el sentido de cantidad, porque la ciudad, lo tengo que recordar también, no va a crecer en población más de 600,000 habitantes ya. Va a empezar un lento descenso, la ciudad no va a crecer más. Esto también debe llamarnos la atención para también ponerle un alto. Tengo que insistir también en esto, hay que ponerle un alto a la industria inmobiliaria. No puede seguir creciendo la ciudad cuando no necesita crecer, cuando en realidad está sobrada ya y lo que necesita es compactarse y mejorar la calidad de su vivienda. No puede seguir creciendo y sin embargo, ya lo hemos comentado en otros programas, hay por ahí derechos sobre 7.000 hectáreas que están en breña y que pueden seguir expandiendo la ciudad. Eso está mal, eso habla de una política inadecuada de manejo del territorio que impacta el agua, porque aunque no requieran tanta agua esas 7.000 hectáreas, el sistema se va a hacer costoso porque hay que llevarles de todos modos hasta el último rincón, pues un grifo en el cual puedan abrir y disponer del agua. Entonces, por supuesto que se hace más caro, se hace más dispendioso todo el sistema de agua al seguir creciendo la ciudad, y creo que es el gran debate que debe darse. Tenemos que frenar el crecimiento horizontal de la ciudad, tenemos que compactarla de forma adecuada. De forma adecuada significa no crecer donde haya negocio nomás. El negocio es un aspecto importante, sobre todo en la iniciativa privada, pero necesitamos políticas públicas para que se induzca el crecimiento donde se puede, donde hay agua, donde hay posibilidades por otro tipo de esquemas como el transporte, y no se está dando necesariamente de ese modo en Guadalajara. Entonces hay muchas cosas que discutir, pero podríamos concluir que no hay realmente una solución
al problema del agua todavía mientras no tengamos ya garantizado reciclarla, mientras no mejoremos nuestros sistemas de saneamiento, mientras no podamos separar el agua de lluvia del agua de drenaje, del agua de residual, del agua negra, mientras no reutilicemos las aguas grises también, mientras los domicilios no tengan más estos nidos de agua que se incorporaron, esta administración que por cierto se resistía al uso de los domicilios para captar agua. Están ahí videos y muchísimos tweets del gobernador Enrique Alfaro en que se burlaba de los ambientalistas y de los hidrólogos que planteaban la necesidad de que hubiera control de las aguas de lluvia a nivel incluso de domicilio. Lo terminó haciendo, lo cual demuestra que no tenía razón. Pero bueno, todo esto tiene que ser a otra escala y esa escala no se ha dado. Se tienen que hacer muchas cosas y se tiene también una cosa que también sale de repente por ahí en los debates entre los candidatos, se tiene que recuperar todo el agua que se pierde y si no toda, quizás esto sería ilusorio, ninguna ciudad del mundo la recupera completa, pero 40% de agua perdida es demasiada agua perdida, se necesita reducir drásticamente, menos de la mitad esta pérdida, mejorando la infraestructura de la propia ciudad. Entonces hay muchísimas cosas pendientes, no tenemos resuelto el tema del agua, se requerirán los siguientes 6 a 12 años para cambiar la infraestructura, para separar las aguas de primera calidad de las de calidad no tan óptima, para reutilizar el agua tratada y el agua potable de formas diferentes y para aprender a usarla mejor por parte de cada habitante, que se pague lo que vale, que es parte de la sustentabilidad también. Son demasiadas cosas pendientes. Entonces este grito de nosotros lo resolvimos es un triunfalismo electoral que no responde a nada porque no tenemos garantizado. El CIAPA no tiene ni siquiera recursos para resolver un metro de tubería que no sirve o tubería que ya está rebasada por el tiempo en sus presupuestos. Entonces necesitamos replantear también el funcionamiento del CIAPA para que realmente la ciudad tenga un organismo que le dé respuestas y que aproveche, eso sí, esta agua que ya tenemos disponible de los Altos para mejorar sustancialmente lo que es la sustentabilidad de la ciudad. Pero mientras no entendamos que esto va ligado al desarrollo inmobiliario, que esto va ligado a la infraestructura de todos los servicios, no hemos entendido nada y no hemos resuelto nada. Esa es la gran realidad. Por lo pronto, esta es una estampa de la época seca en la región de los Altos, donde tenemos la buena noticia de que como está entrando agua desde el Salto hacia Calderón, tenemos el vaso con agua. Ahora, ¿qué otra cosa tendrá que hacerse inmediatamente si se quiere aprovechar el Zapotillo? Ampliar San Gaspar, no se ha ampliado y también es otro desmentido a este triunfalismo del gobierno que dice que ya resolvió el tema. No es cierto, requiere miles de millones de pesos todavía para resolverse. Recordemos además otro tema que no está asociado directamente al abastecimiento, pero que va junto con pegado, como dice el dicho, que son las inundaciones. Las inundaciones cuestan también mucho dinero resolverlas, pero resolverlas implicaría mejorar también la salud del acuífero y tener esa existencia en el subsuelo de la ciudad, que es una garantía importante que debe tener cualquier ciudad en un contexto de cambio climático como el que ya se está viviendo en esta región del mundo. Los Altos de Jalisco, una región semiseca con alta productividad pecuaria, enfrentan desde hace más de 3 décadas los embates del área metropolitana de Guadalajara por su agua. El resultado es el proyecto El Zapotillo. Sin embargo, las evidencias de la merma en el régimen de lluvias llevó a replantear los volúmenes a entregar, que se reducen a unos 160 millones de metros cúbicos, excepcionalmente hasta 190 millones, de casi 380 millones anuales fijados en el decreto de distribución del año 1995. Esta es una entrevista con uno de los más activos defensores de la región, el ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, quien preside la Asociación Civil Conredes. También debemos partir que esos 46 millones de metros cúbicos no se pueden extraer en su totalidad. Se tiene que dejar un margen que es alrededor de un 20% para no estar succionando los lodos, digamos, que se acumulen ahí en la presa. Entonces, la única ventaja que tendría es eso, que el flujo se mantuviera por bastantes meses del año para que permitiera estar aportando esa cantidad o en algún momento pudiera ser hasta mayor a esos 2 metros cúbicos.
¿verdad? Pero con este esquema para el Río Verde o para la cuenca del Río Verde está en un margen, digamos, normal, un poco apretado, digamos, en su margen, pues, considerando las precipitaciones que se han tenido en los últimos años y también sin perder de vista que esa evaporación que está siendo mayor a la precipitación, pues eso deja a los suelos secos y van a retener mucha más humedad, mucha más agua que la que van a escurrir, excepto en tormentas fuertes, en precipitaciones fuertes. Pero si las precipitaciones no son tan intensas, va a ser poco el escurrimiento hacia la cuenca. Con base en lo que me dice, tendremos que empezar a entender, porque hay voces y hay ideas en Guadalajara que no lo han terminado de entender, que la cuenca del Verde no da para más y que debemos dejar de pensar que esto se puede explotar a futuro más, porque hay voces que siguen planteando que es mucho más el agua que se le debe extraer para Guadalajara. O sea, esto está totalmente ajeno a la realidad, ¿no? Sí, incluso en las mesas que se tuvieron en algún momento en 2013, que nos invitaron pues como técnicos a acompañarlos a la Comisión Estatal del Agua, los habitantes de las 3 comunidades, el cuarto día, que fue cuando concluyeron esas mesas, el entonces director de la CEA, Tito Lugo, reconoció que esto no sería posible y que obviamente quien pagaría pues con esos volúmenes o a quien se le quitarían los volúmenes sería el campo, ¿verdad? Porque según lo que afirmó en esa ocasión es que el campo está utilizando volúmenes que no le corresponden. Pero entonces ahí tenemos otra incógnita que, vamos, es muy visible en cuanto a los órdenes de preferencia o la prelación. Pues está el doméstico, el público urbano, el pecuario, el agrícola, el de generación eléctrica, el acuícola, el de servicios, el comercial y el industrial. Entonces, estos 3 últimos de la prelación pues se colocan en prioridad con el público urbano, porque están asentados generalmente en las ciudades. Entonces ahí se genera una distorsión inicial muy importante, que obviamente eso impacta a las propias ciudades. Si tomamos en consideración lo que hace ya prácticamente un año fueron de las principales conclusiones o acuerdos en la Conferencia Mundial del Agua de marzo del año pasado en Nueva York, es que el nexo agua, energía, alimentos es el eje del desarrollo económico y urbano. Déjeme hacer un apunte antes de continuar con este tema. Tenemos que entender también, los que nos están viendo y la gente en general, que el agua no se puede inventar por varita mágica. Me refiero a que el ciclo del agua implica todos los usos que usted acaba de describir y que no es cierto que el Río Verde se maneja parte del agua subterránea que se utiliza mucho para la agricultura, por ejemplo, o para la ganadería en los Altos de Jalisco. O sea, no están desvinculados, y que si se quiere proteger el agua del Río Verde se va a afectar. El agua del Río Verde para uso urbano se va a afectar el uso agrícola y ganadero, porque es la misma agua, es el mismo ciclo del agua. Puede ser una cosa que me parece que es muy importante que la gente entienda, ¿no? Sí, han insistido mucho en separar la contabilidad del agua. Es histórico en México, sí, eso. Sí, o sea, ellos incluso lo llegaron a decir en muchas reuniones, afirmaba la Comisión Estatal del Agua, que no deberíamos prestar demasiada atención al agua subterránea, que eso más bien lo deberíamos considerar como si alguien que va por el campo y trae su dotación de agua en sus recipientes, y si le falta agua, bueno, pues si está en la costa puede echar mano a un coco para tomar el agua, pero eso es una reserva muy independiente de lo que es la dotación normal de agua. Eso es un grave error, porque si consideramos que el agua continental en México, según estudios que se han realizado, un 97% está en el subsuelo, ¿verdad? Y solamente... No, y estamos hablando de una cuenca
donde desde hace décadas se han marcado sobreexplotación de acuíferos. O sea, aun cuando dijeran esa parte, pues la verdad que esa cuenta entonces tendríamos que incluirla en la otra cuenta porque si no, no va a ajustar. Sí, porque también no debemos perder de vista que esa agua que está en el subsuelo en algún momento fue agua superficial, ya sea hace miles o millones de años en hielo o en las lluvias cotidianamente. Entonces, forma parte de un mismo ciclo. Exacto. No son dos ciclos distintos. El del agua no es superficial tanto el agua de hace 1000 años, es que ese ciclo se sigue dando. Sí. Y se sigue recargando esa agua y sigue llegando abajo. Y luego se pierde mucho de vista que el agua subterránea con profundidades menores a 80 metros es el agua mejor para el consumo humano y animal, porque tiene muy pocas diluciones en su trayecto. Y esa agua se tiene en ciclos cortos. En algunos lugares, según la geología... Es como una especie de acuífero somero, ¿no? Sí, que ese es el que nos da la calidad necesaria. Estar penetrando el acuífero 300, 400 metros es llegar a agua semifósil o fósil que tiene una calidad muy inferior porque está ahí la presencia de metales y de componentes químicos pues que hay que primero caracterizar además, ¿no? Sí, y luego hay otra parte que descubrimos pues a finales del año pasado con relación a la contabilidad que hace la Comisión Nacional del Agua. El agua superficial es una ecuación simple donde, bueno, cuánto llovió, cuánto se infiltró, se evaporó, se evapotranspiró y cuánto escurrió y cuánto es el agua concesionada. Pero encontramos que el volumen o la media anual de recarga de los acuíferos están considerando que es la misma de hace 23 años, desde el 2000. Entonces eso no es posible, no hay año que llueva la misma cantidad o se infiltre lo mismo, se evapora lo mismo. Entonces, es una variable muy constante pues en su grado de variabilidad año con año o periodo de lluvias. No le hemos dado la importancia que tiene el medir el agua en tiempo real, ¿no? No. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues es un cálculo en el escritorio, ¿no? Dirán mucho sobre las rodillas y ya dentro del esquema pues de los organismos que están involucrados con el agua, ya lo empieza a mencionar mucho el IMTA, por ejemplo, que la contabilidad que hace la Conagua pues es un agua en el papel, ¿verdad? Lo mismo aplica en el caso del agua superficial, o sea, siempre se está sobreestimando. Y tenemos un caso concreto de las pocas cosas que hizo bien la UNOPS en su momento, fue la medición, porque era un equipo bien conformado y digamos que las mediciones se pueden considerar algo fiables. Y en el mejor de los casos, pues tenían diferencias de más de un 100% la Conagua, sobreestimando las mediciones que estaban haciendo superficialmente. Y bueno, es una medición que se hizo en ese momento, que fue hace unos 8 o 10 años, ¿no? Sí. Tendría que haberse seguido haciendo esa medición todos los años, ¿no? Debe ser constante y deben estar existiendo con el mantenimiento adecuado las estaciones de aforo en diferentes puntos y en mayores puntos, porque se sigue extrapolando desde Aguascalientes prácticamente hasta la estación La Cuña, que está sobre la carretera de Yagualica. Tendríamos que entender que si no entendemos bien el ciclo del agua completo y medimos al mismo tiempo el agua superficial, la subterránea, calidad y volumen, no estamos haciendo cosas reales. Totalmente, o sea, porque incluso hace ya unos 8 o 9 años trajimos para los altos, para los acuíferos más importantes de la región, el de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, a un hidrogeólogo alemán que tuvo a su cargo el manejo del agua en Alemania por muchos años, y él estaba extrañado porque se hicieron visitas en algunos pozos. En algunos de ellos el espejo de agua o el nivel freático estaba a poca profundidad, y en otros inclusive se escuchaba un ruido, un rugido ahí de las corrientes que tendrían demasiada fuerza. Entonces
muchos acuíferos sí podrán estar sobreexplotados y habría que atenderlos, pero los desconocemos en realidad. Y hay otros que tienen reserva de agua y sin embargo las vedas impuestas en los acuíferos en la región siguen vigentes. Lo que han provocado es un mercado negro de concesiones de volúmenes de agua. Incluso, aunque no hemos podido tener las pruebas, obviamente son muy cuidadosos, pero sabemos que existe gente que aún sin tener un terreno goza de una concesión de bastantes miles o hasta millones de metros cúbicos y le está vendiendo. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? La gente de menos recursos es la que más está padeciendo esta situación porque como se están dando los últimos por lo menos 5 temporales de lluvia, hay una separación, digamos, en los tiempos. Por ahí en agosto, septiembre, se interrumpe bastante las lluvias, que es el periodo donde la milpa comienza a espigar. Entonces eso acelera el desarrollo de las cañas sin tener el tamaño adecuado. Ellos quieren garantizar, generar semillas para perpetuar la especie. Entonces eso hace que las cosechas bajen 40, 50, 60% sus rendimientos. Y eso lo pudieran paliar con un riego en ese lapso de sequía para rescatar el rendimiento de sus cosechas, porque los gastos son fijos y se incrementa cada año pues, para la siembra. Entonces eso impacta demasiado en el rendimiento de las cosechas. Tiene repercusiones en la alimentación para el ganado, ¿verdad? Que cada vez pues, se va produciendo menos forraje en la región. También genera distorsiones pues, porque eso genera una mayor dependencia, digamos, del Bajío, por ejemplo. Entonces eso sigue privilegiando, ¿sí? Sigue privilegiando el riego y de la manera que lo están haciendo, utilizando demasiada agua. Pero digo, como están las cosas, hasta el riego está entrando ya en un periodo de crisis o en un periodo en el cual por lo menos ya va a tener disputa, y no hablemos de Guadalajara o Chapala, hablemos de las mismas ciudades del Bajío que cada vez quieren más agua también. Sí, y esto, bueno, se había dejado de lado, digamos, la atención por Naciones Unidas, por ONU Agua, y eso lo reconocieron en el 2022, en noviembre, en el foro que se realizó para preparar la agenda de la Conferencia Mundial del Agua, en donde varios países, sobre todo de África, algunos de Sudamérica, plantearon que el problema principal que estaban teniendo ya no era el agua para beber o para el abasto humano como derecho humano, sino el agua para producir alimentos. Y se habló de 4 países que colindan con un lago en donde ya existen enfrentamientos y muertes por la disputa del agua para producir alimentos. El abandono del campo es un proceso histórico que ha perjudicado la capacidad de negociación de sus habitantes y actores políticos y económicos. Los altos, pese a su enorme peso productivo, lo han vivido en los conflictos por el agua. México y Estados Unidos tienen problemas con el río Colorado y el río Bravo respecto al reparto del agua. De hecho, recordemos lo que pasó en Chihuahua hace un par de años porque no quisieron los agricultores y ganaderos de Chihuahua que se pagara a Estados Unidos una cuota que se había comprometido. O sea, eso ya es una realidad también aquí en México. Sí, y bueno, hay una tendencia que es mundial, por decirlo de alguna manera. Basta ver las manifestaciones que hicieron hace poco y que seguirán haciendo los agricultores en Alemania, Francia, Italia, España, por este mismo tema, en donde hay una presión, además de la desatención que ha tenido el campo, hay una presión para que el campo se vaya quedando solo. Porque, y eso lo veíamos muy claro con el tema de la presa del Zapotillo, y nos lo llegaron a decir muchas veces, cuando decíamos que habría pérdidas de empleos, que abandono del campo, y ellos lo celebraban, que bueno que eso sucediera para que no les ensuciáramos el agua en el campo. O sea, como si el problema de la contaminación fuese la contaminación orgánica,
y no las emisiones de gases de efecto invernadero y todo esto. Sí, la industria que genera desechos químicos muy difíciles de tratar. Pero otra cosa que también a mí como observador me extraña mucho, si tenemos tan claro la necesidad de agua en las ciudades, ¿por qué no tenemos tan clara la necesidad de alimentos? Y no me refiero a que no sepamos que tenemos que comer, sino que no entendemos que dependemos de las cuencas productoras de alimentos y sobre todo que en estos tiempos de cambio climático tener cerca las regiones que producen alimentos es una enorme ventaja. Así como Guadalajara tiene un lago de Chapala, tiene la cuenca de los Altos, que es un privilegio para Guadalajara, porque ya lo hemos sabido y ya se ha insistido mucho en decirlo, es una quinta parte de la proteína de origen animal. O sea, es un privilegio para Guadalajara, pero pareciera que queremos perder el privilegio. No es muy racional. No, porque incluso un exalto funcionario en el ramo alimentario nos lo llegó a comentar en varias ocasiones, que ellos no veían un problema con los trasvases o con la disputa campo-ciudad por el agua, puesto que si el 80% de la producción está centrada pues, en productores medios o grandes, al no afectar en gran medida a esos niveles de producción, pues no habría un problema muy fuerte, que como quiera ese 80% que según ellos produce el 20% de los alimentos, que ellos estimaban... 20% de productores que producen el 80% de alimentos. Sí. Que ellos estimaban que desaparecería entre un 40 y 60%. Entonces, lo que nosotros hemos dicho siempre, que la ecuación debe estar completa. Okay, si eso fuese cierto, como lo mencionan, también tiene que considerar que ese 80% de productores que produce el 20% genera por lo menos un 80-90% de los empleos, y una pérdida de un 40-60% de empleos es un problema muy serio. Ahora, pero además en tiempos de cambio climático, de desertización, bajas precipitaciones, es hacer cuentas alegres. O sea, también ese 20% podría entrar en un problema serio en la disputa por el agua con la ciudad. Y mientras la ciudad tenga un poder político por encima de la región, creo que a final de cuentas el gran productor, al defender al pequeño productor, se está defendiendo a sí mismo y como que es miope pensar que él puede aislarse de la realidad, como estas cuentas lo dicen. Sí, porque bueno, es muy simple como hacer algún recorrido, tanto por región Lagunas, por los Altos, y platicar con la gente. Entonces, la gente que la está pasando verdaderamente mal, pues está volteando a ver que son los únicos que están padeciendo esto, que hay sectores o hay empresas que no tienen problemas, y eso le abona mucho a la polarización social que se ha manejado. Pero fíjese, ingeniero, también otra cosa que se nos olvida, grandes empresas lecheras, hablando del Ala en la Laguna, hablando de Sello Rojo en el caso de Guadalajara, de los Altos de Jalisco y de otras que están en la región. Recordemos que es la principal región, la principal cuenca lechera del país. Dependen tanto del productor grande como del pequeño, porque es como una cadena de producción que ellos compran todos los días. Entonces a ellos también les termina afectando la desaparición del pequeño productor o del mediano. Entonces como que de repente no terminan de entenderse cómo funcionan los eslabones de la producción. Sí. También, retomando un poco esas aseveraciones que hacían, decían, bueno, si se cumpliera ese pronóstico que ellos tienen, sería afectar entre un 8 y 12% de la producción de alimentos, y que eso se puede comprar en otros países. Pero bueno, parece que no aprendemos de las lecciones, ¿verdad? Cuando estalla hace un poco más de 2 años la guerra en Ucrania, ¿qué sucedió con los granos, por ejemplo? ¿Cómo se dispararon los precios? Hay una gran sequía en Estados Unidos o en China y se nos desploma la importación de granos, y tenemos que resolverlo con nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas son para Guadalajara Los Altos, para Guadalajara La Ciénega, para Guadalajara Tezistán, Ciudad Guzmán, Ameca. Esas son las zonas que Guadalajara debería preocuparse en proteger tanto como el agua de esas regiones, ¿no? Así es, porque también la pérdida de cosechas no solamente es por sequía, puede ser por congelación, puede ser por inundaciones. Exacto. Entonces no hay regiones que estén exentas. Amplios valles de Estados Unidos que son muy fértiles, pues pueden estar quizá no tan expuestos a las sequías mientras mantengan deshielos, pero sí a la congelación de cosechas y a la inundación, porque empieza a haber tormentas que no tenían. Otro fenómeno mundial, la desaparición de los glaciares, o sea, les va a afectar en algún momento también. Sí, entonces, volviendo un poco al tema local del área metropolitana, de la codependencia que se tiene, tanto los Altos del área metropolitana como el área metropolitana de los Altos.
por lo menos en promedio puede hablarse de un 75-80% de alimentos que se consumen en el área metropolitana que se están produciendo en esa región. Porque no perdamos de vista que la ex Villa Maicera se está convirtiendo esos campos muy fértiles de maíz ahora en casas. Sí, claro. Pero no solo eso, sino que se está impermeabilizando el suelo y se está dejando de recargar lo que es la mejor reserva que se puede tener, que es el agua subterránea. Entonces, en los Altos hay ejemplos de recarga de acuíferos que se pueden aplicar de manera excelente en el caso de aquí de la Primavera, porque es construir unos pequeños bordos con curvas a nivel, en donde retienen el escurrimiento de esa pequeña área entre la separación de esos bordos, que pueden servir incluso de brechas cortafuego en el caso de la Primavera. Y con las condiciones que tiene de terreno, híjole, es ideal para recargar acuíferos, que es donde se puede tener un mejor control de agua en el sentido de que no hay evaporación ahí, o sea, y la distribución es muy homogénea o democrática, porque en cualquier lugar que se perfore se va a encontrar agua, poca o mucha, pero va a haber. Entonces, sí es de extrañar el que se aferren los sectores industriales de construcción, inmobiliarios, al esquema que se ha mantenido por mucho tiempo. Ingeniero, pero más que los sectores privados, aquí hay una responsabilidad enorme del Estado, del poder público, que piensa que esa es la solución. O sea, necesitaríamos la responsabilidad del gobierno del Estado, del gobierno federal, para entender y hacer una verdadera política del agua, que no tenemos. Sí, pero sobre todo, vamos, considerando que todavía el Estado tenga la fuerza para poner el orden necesario, no se han dado el tiempo para entender cabalmente cómo funciona todo esto. Es un tema de conocimiento, sí, y eso es todavía peor. Entonces, partimos de un diagnóstico inadecuado. Los que siguen defendiendo ese modelo, pues son, digamos que, niveles socioeconómicos elevados, con una gran relación en el tema político, ¿no? Pensando volvería a los grandes productores de los Altos, en el caso de los inmobiliarios. La idea es el corto plazo, pero no se puede planear nunca a corto plazo. No, porque la otra parte, y eso lo hemos insistido porque es muy evidente, a todos esos sectores inmobiliarios, industriales, de transformaciones, de lo que querramos, su negocio no está en el campo, porque para estar en el negocio del campo o en la producción de alimentos se necesita una verdadera vocación. O sea, el estar tan atados a las inclemencias climáticas, a los mercados, a una serie de circunstancias ahí, es un trabajo muy pesado. Lo hemos visto, e incluso en algún foro que se realizó en el Congreso hará unos 6 años, la invitación de los ganaderos a los diputados de que los acompañaran un día nada más para que conozcan de primera mano el esfuerzo que realizan todos los días, de levantarse todavía de noche, en la madrugada, y acostarse hasta muy tarde, lidiando con todas las inclemencias, tanto del tiempo como burocráticas, falta de tecnología, precios muy bajos de sus productos. No es una cuestión fácil. O sea, esos sectores están acostumbrados a ellos controlar todas las variables, y en el campo no es posible. O sea, pero justamente por eso es el Estado el que está fallando, porque los sectores privados, la industria, el comercio, no pueden ser los que rijan una política integral que es el agua. Tiene que ser una entidad superior a la que todo el mundo esté sujeta, que es el Estado. El Estado, me refiero a las instituciones públicas, y las instituciones públicas son las que están fallando en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente, por no querer confrontar quizá esos sectores muy poderosos, por desinformación. O por compromisos también, porque hablemos también que en los temas electorales no tenemos la claridad de cómo se tejen compromisos con el sector privado por parte de los políticos que llegan al poder. Así es. Por ejemplo, dentro de las conclusiones y los acuerdos, que fueron alrededor de 680 que se tuvieron el año pasado en la Conferencia Mundial del Agua, tuvieron reuniones paralelas los industriales, los embotelladores, donde las conclusiones eran contrastantes terriblemente. O sea, mientras que los principales acuerdos en la conferencia fueron que se debe considerar
al agua como un bien común universal, no como un recurso, como un bien común universal. El ciclo del agua lo mismo, como un bien común universal. El nexo agua, energía, alimentos como el motor de desarrollo económico y para las ciudades. Y ellos, las conclusiones a las que llegaron es que el campo utiliza mucha agua, ellos le llaman desperdicio, que el agua que se usa en la agricultura no es un desperdicio en realidad, porque es parte del ciclo hidrológico. Sí. Entonces, más bien es la tecnificación o el mejor aprovechamiento de esos volúmenes para mantener los niveles de cosecha o incrementarlos. Ahora que lo menciona, es importante también decirlo, Los Altos sí ha avanzado, porque de repente la gente piensa puro desperdicio, pero no es cierto. Sí han avanzado los productores en manejar mejor su agua. Totalmente. Mientras que en Guanajuato, por ejemplo, anda en 91-92% del agua que se utiliza en la agricultura, del total, del agua utilizada, en Los Altos no rebasa el 51-52%. ¿Y son mejores cuentas que hace 20 años, 30 años? Totalmente. Antes que empezara pues esta presión tan fuerte sobre Los Altos. Aún a pesar de la pandemia, Los Altos se han mantenido como la región productora número 1 de alimentos, incluso por encima de la suma que producen en cuestión de alimentos de origen animal 14 estados de la República. O sea, no es una cosa menor. Y si consideramos que el promedio mundial en la utilización de agua para agricultura, que es parte del forraje que consumen los animales, anda sobre el 76-77%, pues siempre les hemos dicho, en lugar de premiar a la región que está mostrando muy buenos números en ese sentido, se le acosa y se le presiona, ¿no? Al grado de que nos decían que las conclusiones que tuvieron ahí los que son parte del Consejo Consultivo del Agua en México es que para que bajaran los consumos del agua en la agricultura sería cobrarles una tarifa elevada para que bajen los consumos. Es un disparate, porque eso tendría una repercusión directa con el precio de los alimentos. Los alimentos son básicos, tan importantes como el agua para consumo directo de los seres humanos. Se debe sentar un precedente al reconocer la relevancia de la agricultura y la ganadería, que ha perdido el debate con los usos urbanos. No están pensando ellos en apoyar técnicamente o financieramente la tecnificación del riego, sino en restringirlo con la afirmación esa que han hecho popular de alguna manera, que no hay más agua más cara que la que no existe, ¿verdad? Entonces creo que las cosas deben replantearse. Es momento de considerar de alguna manera esa nueva cultura del agua que ha sido promovida por varios expertos. Pasar del discurso a la realidad, porque todo el mundo habla y se llena la boca. Sí. Tenemos una Secretaría de Gestión Integral del Agua en Jalisco, y yo no sé para qué ha servido en 5 años. Pues es que, ¿cómo se le puede llamar integral haciendo el mismo modelo, defendiendo el mismo modelo de gestión de oferta? Entonces, no puede ser así. Tiene que cambiar eso drásticamente. Se tendrá incluso que diferenciar, o sea, en la propuesta de la nueva cultura del agua es agua para la vida. O sea, obviamente agua para las personas, para los animales, y ya incluyeron finalmente, después de mucho poner sobre la mesa el tema de los alimentos, que el agua para los alimentos, sobre todo los de la canasta básica, porque luego han arropado en las mismas agrupaciones al cultivo de agave, de aguacate, de berries, como el maíz y el frijol, etcétera. Entonces se tendrá que redefinir y defender esa agua para la vida, que incluye los alimentos, el agua ciudadanía, que sería el agua para el aseo en las casas, para el baño, para el mantenimiento, que es legítimo también, y el agua economía, que es el agua necesaria para los diversos usos. ¿Qué digo? Por supuesto que es necesaria, pero recuerdo muy bien lo que decía Pedro Arrojo, esa agua se debe cobrar bien, porque es un insumo para generar riqueza. Nadie está en contra de generar riqueza porque necesitamos la riqueza, pero hay que darle el valor de un insumo económico contra un derecho que todos los seres vivos tienen, de acceder al agua, o de comer, pues, que digo, pues nadie va a discutir que comer es esencial, 3 veces al día por lo menos. Sí, definitivamente. Y está la cuarta parte en esta propuesta de nueva cultura del agua. Ellos le han llamado el agua delito.
que el que contamine resarce al daño verdaderamente. Entonces, aquí se debe diferenciar los diferentes impactos que se tienen desde una contaminación orgánica a química en sus diferentes escalas. Claro. Entonces no se puede presionar solamente al sector primario como el causante de todos los males, siendo que está demostrado, es ahí donde se puede mitigar el aumento de temperatura. Posiblemente el tratar de encontrar el sector primario demuestra que si alguien ha perdido en la transformación política del país durante las últimas décadas en cuanto a representación y poder ha sido el sector primario precisamente. Sí. Porque y a ese se defiende mal, ese no se va a defender, vamos echándole a él toda la culpa. Sí, y eso lo vemos reflejado primero políticamente. No hay interés en la medida que se va disminuyendo la población rural. Electoralmente pierde atractivo de alguna manera y lo cobran las ciudades, ¿verdad? Si consideramos que el área metropolitana tiene un 63-64% de los votantes, pues la atención se centra en el área metropolitana y con la desinformación y el desinterés que presenta todavía mucha gente, pues son presa fácil, ¿verdad? Pero no olvidemos que Los Altos tiene una nada despreciable población de 1 millón de habitantes por lo menos. Bueno, ¿sí puede inclinar la balanza de una elección? Ahora parece ser que lo están considerando así los candidatos y comienzan a aparecer ahí. Pero lo patético es que no se ve una propuesta real, concreta. Puros buenos deseos, les vamos a ayudar y vamos a procurar que el campo mejore. O sea, pura promesa. Sí. O sea, es que también la política mexicana en los últimos años se ha devaluado mucho, ¿no? O sea, yo veo promesas absurdas de parte de los candidatos porque pareciera que están en un concurso de popularidad para ver quién obtiene de este modo más votos. Sí. Y luego vemos otro error en esto, en donde hay una mayor organización, digamos, han formado consejos a nivel del Estado, a nivel nacional, para el sector primario, pero pues, vemos, porque así lo presumen, al menos en el Estado, que están alrededor de 130 empresas, de un universo que es de muchos miles más de productores, y no pueden ser representativos pues, de todo el sector, pero ahí están juntos los productores de alimentos chatarra junto con el sector primario. Y luego vemos que a nivel nacional ese tipo de organizaciones este año le dan el premio al cultivo del agave. El agave no es un alimento en sí mismo, al menos. Pero entonces esto que usted me indica señala que algo que les ha fallado a los productores normales, a los que nos dan de comer, ha sido el tema de la organización, ¿no? Porque estas representaciones terminan absorbiendo una legitimidad que tendrían que ellos buscar, organizándose directamente y representando realmente sus intereses, ¿no? Sí. O sea, hay una falla política ahí también, ¿no? Porque además, esto lo encontramos muy frecuente. Hace un par de días estuvimos en una conferencia donde había algunas gentes en Los Altos de liderazgos y luego nos abordaron inmediatamente con el tema de la ley de aguas que se ha propuesto por muchos años. Entonces, diciendo barbaridades ahí que no tienen sustento. O sea, y nosotros hemos insistido y seguiremos insistiendo tengan información de primera mano. Lo que nosotros hemos hecho, al grado de que hasta el momento ni en el observatorio ni en Conredes nos han desmentido las afirmaciones que hacemos porque están bien sustentadas y están sustentadas con los números oficiales. Ni siquiera están muy enriquecidos con nuestro propio trabajo. Datos, pues. Sí, entonces ahí hay una gran desinformación y es muy fácil, pues, o sea, haciendo referencia al refrán de que ojos que no ven, corazón que no piense, habría que agregarle en ese escenario cabeza que no piensa. Entonces, si no se está viendo, si no se está sensibilizando, no van a pensar en soluciones. Entonces, sí es un escenario complicado. O tal vez van a pensar en soluciones, pero que no van a ser soluciones porque no están basadas en la realidad. Así es. O sea, como lo estamos viendo con el tema de los trasvases. O sea, el trasvase de la cuenca de Guerrero, ya no el Estado de México, eso les quedó corto desde hace mucho tiempo para la Ciudad de México, sí, sino desde Cutzamala, en donde lo vendieron eso como una solución. ¿Y cuántos años duró esto? O sea, porque tenemos que entender que las ciudades no pueden crecer al infinito, tampoco los recursos naturales son infinitos. Pero también hay una lección que no aprendimos. Los trasvases a la Ciudad de México nunca
generaron un modelo de desarrollo para las regiones exportadoras del agua. O sea, ¿dónde están los productores que se hicieron prósperos porque llegaron subsidios, porque llegaron proyectos y aprendieron y tuvieron acceso a técnicas para mejorar su manejo del territorio? No, simplemente se sacó el agua y ya. Eso es lo que se ha hecho en las dos casas. Sí. No ha habido un programa de sostenibilidad en absoluto. O sea, no ha habido política, porque uno diría, la política es esta demagogia de declaraciones. No, política es hacer algo que la gente, integres a la gente y la gente se pueda beneficiar. Los lugares donde se produce el agua tienen que ser los primeros beneficiados de un proyecto de este tipo. Y la experiencia histórica indica que no, que son víctimas. Sí, totalmente. Entonces, pues eso acelera el fracaso de ese tipo de soluciones y eso polariza más la situación porque, los comparativos que hacen los propios europeos y ya no digamos esos comparativos en México de el recurso necesario para la producción de lo que estén haciendo, sea hortalizas, sea granos o sea ganado, comparado con los precios, hay una desproporción enorme. Entonces, sí se ha ido compensando un tanto con importación de algunas regiones, pero ¿qué nos está trayendo? Muchas especies invasoras, problemas que va a ser difícil de superar, además de los propios que ya se tenían, con desafíos de esa naturaleza, pues, de enfermedades que ya estaban controladas en el ganado, enfermedades o especies invasoras en el caso de la agricultura. Entonces, eso va a generar un desequilibrio muy fuerte. No se está contemplando, ni siquiera a mediano plazo, menos a largo plazo. Se le apuesta al cortoplacismo, se le apuesta a 2 meses para la elección. Entonces, no podemos estar funcionando así y tendrá que haber una reacción también de parte de los citadinos, porque la dependencia del campo es permanente. Y hay quienes lo manifiestan, pues, en el caso de los europeos, que la solución ambiental ha estado siempre en el campo, o sea, y estará siempre en el campo. O sea. Y un modelo de ciudad exitoso está en el campo también. O sea, un modelo de ciudad exitoso beneficia a la región rural que le rodea y la convierte en parte de los componentes de su ciclo económico, ambiental, social. O sea, no puede estar divorciado, no puede estar en pelea. No, ese es el peor error que se ha cometido en confrontarlos. Somos complemento. Exacto. El campo necesita de las ciudades porque es el mercado al que le surte los alimentos. Y los alimentos las ciudades no lo pueden producir en las azoteas. Y digo, puede pensar uno, me lo traigo de Estados Unidos o me lo traigo de China, pero ¿qué pasa si China o Estados Unidos no tienen excedentes ese año y no hay granos? ¿De dónde vamos a comer? Y lo vimos en el caso de la pandemia. ¿Qué sucedió con las vacunas? ¿Quiénes tenían la preferencia? Pues los países que estaban asociados o financiando los laboratorios que estaban desarrollando las vacunas. Igual es acá, o sea, existen preferencias entre países para el abasto de alimentos y sobre todo los alimentos básicos, estratégicos. Por eso hay que cuidar nuestras propias regiones productivas. Entonces, se ha quedado muy lejos la intención del gobierno federal de lograr una suficiencia y una soberanía alimentaria mientras no se proteja al campo de manera sostenida y eficaz, porque sí han tenido pinceladas en las escalas muy bajas de producción, pero eso lo más que pueden aspirar prácticamente es el autoconsumo, que es importante, sí, pero el nivel del problema que tenemos es mucho mayor que eso. Creo que estamos incrementando incluso la dependencia de alimentos del exterior. Que digo, yo personalmente creo que es una utopía ideológica lo de la soberanía alimentaria, pero lo que sí creo es que en ciertas cosas sí tenemos que tener muy claro que es importante que aquí estén. Digo, la dieta del ser humano de esta época es muy variada, pero no podemos estar pensando que la carne, la leche, el huevo, el maíz, lo tenemos que estar trayendo de lugares donde no sabemos si va a llegar o no. Sí. Porque además son saldos, por decirlo de alguna manera, son alimentos normal, pues, o caducos o que están caducando. O sea, uno no puede reprochar a Estados Unidos que primero quiere alimentar a su población. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Sí. Es así de simple.
El eje de los cambios es que el decreto de distribución de 1995, cuyos datos están obsoletos, se ha modificado. Inicialmente se repartían casi 500 millones de metros cúbicos, pero difícilmente generará excedentes por más de 200 millones de metros cúbicos sin afectar al millón de habitantes que la cuenca del Río Verde tiene en Jalisco. Los salteños trabajan en espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les cumpla la palabra de emitir un nuevo decreto de distribución que refleje la realidad. Quedan pocos meses. Hay temor de que se deje vivo el viejo decreto y, por ejemplo, León reclame los 3.8 metros cúbicos por segundo a que tiene derecho todavía. Lo legal es así la esencia de la transformación que buscan los productores de alimentos de los Altos de Jalisco. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.